¿Cómo están todos? Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo capítulo de Magallanes Decide, este ciclo de programas especiales aquí en ITV Patagonia para conversar con los candidatos al Consejo Constituyente. Queda menos de un mes para que todos estemos convocados a las urnas a elegir a quienes nos van a representar en este organismo importante en la redacción de la nueva Constitución. Vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados porque hay hartos temas para conversar con ellos. Pablo Bucenius Cornejo, quien es candidato del Partido Socialista de Chile en la lista Unidad para Chile, a quien le damos la bienvenida esta noche a nuestro programa. Pablo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Marcelo. Muy contento de estar en este programa. Idealmente podamos debatir aquí en un ambiente cívico y democrático con Alfonso. Así es, así lo hacemos. Y bueno, Alfonso Campos González, candidato independiente, él va en un cupo de Renovación Nacional dentro de la lista Chile Seguro, a quien también damos la bienvenida y agradecemos su participación, Alfonso. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, televidentes. Espero que tengan paciencia de oírnos. Vamos a conversar entonces. Ambos son abogados, hay que decirlo, ¿cierto? Conocedores de todas estas materias y ambos candidatos a consejeros constitucionales. En la campaña, quiero partir preguntándoles, y considerando que falta menos de un mes para el día de la elección, ¿cómo han percibido el ambiente dentro de las personas, el electorado? Las encuestas señalan que muy poca gente está informada e incluso muy poca gente tiene la intención de participar. Pablo, comenzamos contigo respecto a ese análisis. Sí, efectivamente, lo que uno ha podido observar, advertir, es que existe mucha desinformación. Me atrevería sí a decir que desde la semana pasada yo ya creo que hay un cambio y por lo menos existe dentro de lo que uno ha podido conversar, esta referencia que está el 7 de mayo, que vamos a tener elecciones del 7 de mayo para elegir a nuestros representantes en este órgano que va a redactar finalmente esta nueva Constitución, que es el Consejo Constitucional. Interés, sí, ha habido también algunos que sostienen que un poquito están cansados de estos procesos y que no tienen muchas ganas de participar, pero yo creo que en una conversación finalmente todos se van motivando. Alfonso, ¿cómo analizas el ambiente que hay previo a esta elección? Yo creo que la gente no está ni ahí con esta elección. Es decir, la mayoría de la gente está descontenta porque dice, tuvimos un plebiscito, ya fuimos un plebiscito, votamos rechazo, y hasta incluso otros dicen que votamos apruebo y de nuevo nos viene otra elección. Y la gente no entiende bien por qué esta elección y para qué. Muchos dicen es para pitutar más políticos, dicen, o cosas así, pero yo te digo, no se ve bien. Es decir, uno va a las casas y no te reciben muy bien. Uno tiene que convencerle. Es decir, yo tengo una ventaja que soy un poco más conocido que otros candidatos, entonces y mi postura más o menos la conocen, pero para otros candidatos es mucho más difícil todavía. Entonces tú tienes que hablar, tú tienes que explicarle porque muchos quieren votar nulo, tú tienes que explicarle por qué es malo votar nulo. Está complejo el escenario. ¿Qué pasó en el intertanto? Porque hace unos meses atrás estaba todo el país imbuido dentro del deseo de, ¿cierto?, y la dinámica de renovar la Constitución, y hoy día el escenario es distinto. ¿Cómo analizan lo que ha pasado en estos meses? A ver, yo creo que existe, primero, yo hago como grupos de ciudadanos, de vecinos hoy día. Están, por supuesto, los que están cansados, había mucho proceso eleccionario en muy corto tiempo. Segundo, están, por supuesto, los desencantados con que votaron a prueba y que les fue mal el 4 de septiembre en esta votación tan rotunda que obtuvo el rechazo. Y finalmente están aquellos que también los han estado convenciendo de que esto está cortado, que hay una cocina. Entonces, es importante transmitir la importancia de este proceso. Yo creo que no participar, en definitiva, significa dejar las cosas tal cual como están. Entonces, la invitación debe ser efectivamente a participar, a informarse, a elegir bien ese día. Todos esperamos que este proceso sí pueda resultar exitoso y esta segunda oportunidad que tenemos de redactar una Constitución nacida en democracia, la sepamos aprovechar, y para eso hay que hacer las cosas bien. ¿Alfonso? Yo diría otra cosa. Yo diría que a la gente hay que convencerse que no participar podemos tener las cosas peores que ahora. Y eso es lo que yo veo. Es decir, yo veo que lo que se está proponiendo en la comisión de expertos es peor lo que hay de ahora. Por eso mismo hay que participar de todas maneras, porque lo importante es participar para que
para que los mismos de siempre no sigan redactando las cosas. La comisión de expertos que mencionas, Alfonso, esta semana ya aprobó en general los 14 capítulos. Todavía falta que ellos terminen porque vienen indicaciones, viene una serie de trámites, falta para que terminen su propuesta. Esa es la gran diferencia o una de las grandes diferencias con el proceso anterior. Ustedes como abogados, ¿cómo tomaron este nuevo escenario? Porque comparado con el proceso anterior donde se partía desde una constitución con hoja en blanco, ¿cierto? Hoy día ustedes se van a enfrentar a debatir sobre un texto ya preparado por esta comisión experta. Sí, decir que, bueno, efectivamente el viernes pasado terminó el trabajo de las subcomisiones, evacuaron informes y a contar del día lunes se encuentra trabajando en el pleno de este comité de expertos. Aquí lo más importante de informar también a la ciudadanía es que ellos tienen una misión bien particular y bien específica, que es presentar un anteproyecto de nueva Constitución al órgano que finalmente va a redactar esta Constitución, que es el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional puede aprobar, rechazar o bien adicionar cosas a lo que finalmente entregue este comité de expertos. Por lo mismo, yo le restaría todo dramatismo a esto, porque la última palabra siempre la va a tener el Consejo Constitucional, y donde aspiro a formar parte de ese órgano. Por lo mismo, creo que va a ser un insumo importante, un elemento novedoso en relación al proceso anterior, que tiene un valor en sí mismo. Hay trabajo adelantado, por decirlo de alguna manera, pero no es vinculante, y ahí la última palabra vamos a tener a quienes resultemos electos para este nuevo proceso. Claro, no es vinculante, pero todo dentro de un marco, un rayado de cancha que son las bases institucionales. Sí, son 12 bases institucionales que están dentro de este acuerdo que posibilita este nuevo proceso constitucional. Recordar que la Constitución del 80 no tiene un mecanismo de reemplazo total, por lo cual hubo que hacer primero una reforma constitucional que viabilizara el proceso anterior. A la luz de los resultados del 4 de septiembre volvimos a foja cero, y hoy día lo que nos rige es la Constitución del 80. Hubo que hacer un nuevo acuerdo que viabilizara este segundo proceso, y este segundo proceso, este acuerdo incluía 12 bases, pero también hay que ser bien franco, esas 12 bases muchos lo ven como límites, pero si uno las lee bien, se puede dar cuenta que o bien son muy específicas o bien son muy generales. Entonces, salvo unos 3 o 4 aspectos que aparecen descartados de la lectura de esas bases de acuerdo, en general yo creo que está la libertad como para escribir una Constitución como aspiremos los que nos vamos a representar. ¿Coincide, Alfonso, en que va a haber espacios, considerando el trabajo de la comisión experta y las bases? Yo creo que el espacio no es mucho. Es decir, yo creo que el espacio es reformando dentro de lo que hay. Este es como un contrato que le pasan, y uno como abogado puede modificarle esto y lo demás, pero no puedo hacer el contrato de nuevo. Es decir, yo creo que dentro de los artículos ahora es bueno que esté como artículo y ya se sepa un poco lo que hay y lo que uno está de acuerdo y lo que uno no está de acuerdo. Yo ya hay cosas que estoy totalmente en desacuerdo con lo de los expertos. A ver, entremos entonces al detalle. Ustedes ya, me imagino, conocieron todo el articulado propuesto. ¿Cuál es la evaluación preliminar que hacen de aquello? ¿Qué les parece bien, qué les parece mal? A mí, en términos generales, ¿qué es lo que pasa? Que yo este proceso, este comité de expertos, lo que se está trabajando, me lo tomo sin dramatismo. Yo creo que lo correcto es que, tal como ha sido hasta ahora, haya sido un proceso bastante sobrio. Yo creo que sin estridencia, no ha habido grandes polémicas, por el contrario, ha existido mucho acuerdo en las distintas materias. Obviamente, si entramos a enumerar cada uno de los aspectos que están regulados, obviamente yo tengo diferencias y quiero, por ejemplo, esto de mantener gobiernos de 4 años sin posibilidad de reelección. Uno tiene una opinión distinta, y yo creo que hay distintas materias donde uno efectivamente tiene una opinión distinta, y para eso yo entiendo que nos elige la ciudadanía, para hacer ese contrapunto y quizás avanzar, sobre todo profundizar. Yo estaba leyendo lo que dice en relación con el capítulo de derechos sociales, y en general yo tengo la percepción de que hay que profundizar un poquito más. Está muy en titulares. Yo soy partidario de las constituciones más breves, pero está muy en titulares, y yo creo que hay que garantizar de mejor forma lo que son los derechos sociales en esta nueva Constitución, que es la gran oportunidad que yo veo en este proceso. En ese punto de la duración del periodo, ¿es partidario que sea más extenso, que haya reelección?
Yo estoy abierto a que me convenzan y discutir estas cosas, porque en base a argumentos es posible llegar a un nuevo entendimiento, un nuevo acuerdo. Yo soy partidario originalmente de 4 años con posibilidad de reelección o bien 6 años. 4 años en estos tiempos es muy poco. Alfonso, usted ya dijo que hay varios temas que no le gustan. En primer lugar, en algo que estoy de acuerdo es que sean 4 años sin posibilidad de reelección e incluso que nunca más pueda reelegirse los presidentes, porque según una limitación de dos elecciones. Y yo lo haría más, yo lo haría que no se puedan reelegir nuevos, porque justamente ya vimos todo este juego de sillas musicales con gobiernos malos. Es decir, en Chile es más probable tener gobiernos malos que buenos. Por lo tanto, lo lógico es que hayan 4 años. Ahora, cuando hay posibilidad de reelección, los 2 últimos años son gobiernos de fraude, porque te inventan la cosa, te inflan la economía para poder ser reelegido y después que son reelegidos vienen los desastres. Por lo tanto, a mí me gustan los 4 años. Creo que con 4 años hemos podido funcionar bien en Chile porque tenemos posibilidad de cambiar, es decir, da estabilidad. Porque si es malo el gobierno, yo me puedo esperar 3 años. Pero si es 6 años, ya es distinto. Entonces, uno no tiene que pensar en los buenos gobiernos si las constituciones tienen que estar hechas también por cuando uno tiene malos gobiernos. Porque si no, empieza la gente empiezan a romper la institucionalidad. Por lo tanto, la mejor salida es 4 años porque 4 años lo espera cualquiera. Los dos tendrían algo que decir en ese artículo en particular. Tenemos diferencias. Ahora, en eso estoy. Ahora, en lo que estoy totalmente desacuerdo es en el sistema político. En este momento, todos vemos las encuestas que los más desvalorizados son los partidos políticos. Resulta que acá se le da un poder omnímodo a los partidos políticos. Es decir, es más, aquí hay un problema, aquí hay 2 problemas que yo encuentro que son antidemocráticos. Primero, si una persona pertenece a un partido, a pesar de que es elegido en su región o en su distrito, pero pertenece a un partido que no saca el 5%, no puede ser elegido. Es decir, pierde su elección. A pesar de que él pudo haber sido una persona en Magallanes, va por el partido 3 Chanchito, que acá él saca el 50% de los votos, pero a nivel nacional el partido saca menos del 5%, no puede ser elegido. Así es, esa es una norma que se ha discutido bastante. Aquí tenemos un militante de un partido y a un independiente. Interesante conversarlo entonces. Cupo de partido. En cupo de partido, no es cualquier independiente. Es interesante. El objetivo de esto se supone que es evitar la fragmentación en el Congreso. Sí. Pero ¿cómo lo analiza desde la mirada de un militante también? A ver, yo creo que hoy día tenemos un problema. Tenemos un sistema político excesivamente fragmentado. Eso es una realidad. Hoy día tenemos 21 partidos políticos en el Parlamento actual. Eso significa que cada vez que el gobierno quiere sacar adelante una iniciativa tiene que entenderse con 21 interlocutores distintos, que muchos sabemos que a la hora de negociar, por ejemplo, un voto, viene una pedida de vuelta. Entonces, es complejo, es complejo. Yo creo que la ciudadanía lo que quiere también es mayor eficiencia, mayor eficacia en lo que son la dictación de las leyes. Entonces, yo tengo la sospecha de que si bien la receta puede no ser la adecuada, yo coincido de que el 5% me parece absolutamente excesivo. Lo conversábamos fuera de cámara, esto podría significar, si lo trasladamos a la elección anterior, podría significar que partidos como Democracia Cristiana, Convergencia, una serie de partidos radicales no tendrían posibilidad de elegir. La receta a lo mejor no es la correcta, pero sí yo creo que lo que está detrás es interesante la discusión. Acá hay una antigua discusión en materia de sistema político, porque de eso se trata. Esto es sistema político, una antigua discusión. ¿Qué es mejor? Gobernanza, que un poquito todas estas medidas apuntan a hacer más fácil gobernar, o bien representatividad. Y ahí, por ejemplo, los sistemas electorales tienen mucho que ver. Los sistemas proporcionales son más asociados a un principio de representatividad, tal cual como existe hoy día, con este alto índice de fragmentación política. O gobernanza, los sistemas mayoritarios, el binominal en su oportunidad, también son más propios de cuando se apuesta por la gobernanza. Esto es una antigua discusión en todo el mundo que se viene dando y que es interesante que haya una línea, un principio rector acá de parte que sea claro y que podamos discutir a partir de esa línea rectora. Se critica, Alfonso, justamente la fragmentación política y cómo en el Congreso se produce. Pero ese es un problema de la democracia, pero no podemos restringir la democracia.
si queremos gobernanza, designemos un dictador también. Yo creo que va a haber mucho más gobernanza también. Pero el problema, lo principal, es que tiene que haber democracia. Y no puede ser democrático que una persona es elegido por una región y no puede ser parlamentario porque su partido no saca 5%. Se está desconociendo la región. Ahora, el problema es que acá se le está dando un monopolio total a los partidos. Incluso quieren proponer que sean listas cerradas. Es decir, los partidos desde la capital designan quiénes son los candidatos hasta el último concejal de la última comuna. Eso no es efectivo, perdón. Eso no es efectivo. ¿Qué cosa? Lo que te acabas de mencionar, la lista cerrada, es totalmente distinto. No tiene por qué responder a una lógica. Tú hablas desde la capital, es una caricatura de cómo operan estas... Operan así, a ti te dejaron fuera, tú fuiste elegido en la región candidato a senador y el partido a nivel nacional te dejó fuera. Eso no opera así. Eso que tú estás planteando no está en la Constitución, perdón, en el borrador, a menos que hayamos leído otro borrador distinto. ¿Cómo no? Pero el borrador te dice... Bueno, el borrador, primero, ni siquiera te obliga a hacer primarias. Queda con las mismas disposiciones de ahora, que es que los partidos deberán decir en los estatutos que tienen democracia interna. Ni siquiera se le exige democracia interna a los partidos. Y después podrán, si quieren, tener primaria. Ni siquiera se exige una primaria y ni siquiera se exige ningún vínculo por la región. Por lo tanto, las directivas de los partidos pueden designar todos los candidatos como hoy día. ¿Cómo debería quedar consagrado en la Constitución, entonces, a tu juicio, Alfonso, el tema de la participación y la representación política? Bueno, primero, la representación política tendría que ser que se elijan en cada región los que sacan más votos, no los que ponga un partido. Porque después la otra cosa, peor todavía. Si tú eres elegido, imagínate una persona elegida por primera mayoría en una región y el partido le da una orden de partido para votar con algo que él encuentra que es contra su electorado, el partido lo puede expulsar y cesa de su cargo. Por lo tanto, aquí tenemos una dictadura de los partidos. Eso no es correcto. Lo que está diciendo Alfonso no es correcto. ¿Por qué? Cuéntanos. Lo que se plantea en este, que tampoco, ojo, yo no soy un defensor de lo que está ahí. Me parece interesante para discutirlo, pero yo soy partidario de mantener un equilibrio entre gobernanza y representatividad. ¿Viendo esa barrera, por ejemplo? Bajándola, podría bajarse, podría ser una de las fórmulas, pero eso habría que discutirlo en su momento con el proyecto, con el anteproyecto en las manos. Esta es parte de una discusión, yo no me quiero adelantar porque estamos creando una polémica que en muchos casos va a ser artificial porque probablemente finalmente no quede así y sea producto de la discusión cambie. Entonces yo prefiero ser más sobrio, ser más responsable y esperar el resultado final. Con respecto a lo que señala Alfonso, lo que se está planteando por parte de este comité de expertos, no es algo que yo haga mío, lo que se está planteando es que aquellos personeros que resultan elegidos en virtud de un partido y después renuncian al partido para transformarse en independiente, que es una cosa que hemos visto mucho en distintos cargos de elección popular, pierden su cargo. Y eso dice relación porque ellos no son elegidos solamente porque se llaman Juan Pérez o porque son bonitos, no, o porque hablan bien, no. También hay, cuando van dentro en un listado de partidos o representando un partido, hay una militancia, hay una identificación que sirve, orienta al votante y finalmente el votante se inclina también por otras cosas que no son tan solo la persona, sino que también las ideas que están detrás. Entonces, y lo otro es, claro, es la mirada de esa postulación de independiente en un partido como un tema instrumental, digamos. Claro. Ahora, pero el problema es lo siguiente. Yo me pregunto, ¿los partidos son los mismos que piden a independientes que van porque no tienen gente para aprovechar los votos de los independientes? Porque en el fondo los partidos podrían designar a puros militantes y son ellos mismos que llevan independientes para aprovechar los votos porque la gente vota por la persona y no por los partidos. Pero ahora el problema es principal que en este momento se va a acabar el derecho de los independientes. Porque en este momento, de acuerdo a la actual Constitución, la Constitución primero dice que los partidos políticos no tienen el monopolio de la participación ciudadana y que los independientes tienen los mismos derechos que los partidos. Esto lo dice en este momento la Constitución. Ahora cambia en el proyecto de los expertos, te dice la ley fijará las condiciones que puede presentarse un independiente. Es decir, la ley te podría llegar y exigirte que el independiente para presentarse tendría que presentar 18 millones de firmas. Alfonso, solo para hacer el contrapunto. Las constituciones, yo espero que haya mucha remisión a las leyes, porque eso es lo que corresponde. Las constituciones son marcos, no puede entrar al detalle. Yo creo que uno de los grandes errores del proceso anterior fue que el proyecto incluía
tal nivel de detalle que era más parecido a un programa de gobierno que a una constitución propiamente tal. Entonces yo no le tendría ningún temor a estas remisiones que se hacen a la ley. Y en cuanto al rol de los partidos políticos, yo creo que el rol de los partidos políticos son clave en democracia. Hoy día estamos viviendo un momento de desafectación de la ciudadanía con los partidos políticos. Eso hay que enmendarlo. Para eso se requiere mayor institucionalidad, mayor democracia y también que los partidos contribuyan a esto, que no la saquen gratis cada vez. Candidatos y abogados, creo llevarlos a otro tema que seguramente también conocen. La elección del fiscal nacional, de acuerdo a la propuesta que se conoce hasta ahora, ¿cierto?, se mantiene prácticamente igual. Y hemos visto, particularmente en el último episodio, cómo aquello se prestó a un proceso que finalmente terminó confundiendo a la ciudadanía y restándole credibilidad a la institución. ¿Cómo ven ustedes esta redacción hoy día y qué plantearían en caso de ser electos? Es difícil encontrar una fórmula perfecta de designación de la más alta autoridad. Hoy día, en la mayoría de los procesos, conviven y tienen participación e intervención los tres poderes del Estado. Yo creo que no hay una fórmula ideal para este tipo de cosas. Pero hay que plasmar una en la Constitución. La verdad que no tengo, creo que lo que existió es una falta de prolijidad a la hora de confeccionarla. Va por otro lado. Falta de prolijidad, de tener efectivamente los mejores candidatos, y eso es difícil de plasmarlo en una ley. Yo la verdad que creo que es un elemento que hay que revisar, yo puedo revisarlo, pero la verdad que no tengo un especial interés en cómo se nombra el fiscal nacional. Algunos decían elegido por la ciudadanía. Tengo algunas dudas con respecto a eso. Sí. No, serio, pero elegido por la ciudadanía sería un desastre. Elegirlo, estaría el narcotráfico, imagínense, para financiar una campaña, imagínense cualquier cosa, es decir, eso, elegir a una autoridad judicial, yo creo que es un desastre. Ahora, no me gusta que se meta el poder político en la designación, en todas las designaciones judiciales, y que en el fondo sea por cuotivo. En el fondo el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el fiscal, todo está siendo por cuotivo. Porque, ahora, este último fiscal nacional, que se decidió al que menos persiguiera, el problema, yo creo que tiene que ser una cosa que el poder político no puede estar metido en la designación de personas que los pueden juzgar a ellos, ni al contralor, ni nada, no pueden estar metidos porque le están debiendo favores. Ahora, yo te digo, todas las designaciones malas, por ejemplo, yo creo que no han reformado ninguna. Por ejemplo, un problema local que yo tuve viviendo, que es el Tribunal Electoral Regional. El Tribunal Electoral Regional es un tribunal que es designado por dos abogados por el Tribunal Calificador, pero el Tribunal Calificador ni siquiera tiene supervigilancia sobre ellos. A mí una causa de los acarreados, yo presenté una causa que me falló un mes después, tenía que fallarme 5 días el Tribunal Electoral Regional y me falló un mes después. Yo apelé y gané en el Tribunal Calificador de Elecciones y no la pude aplicar porque ya los plazos para las inscripciones habían vencido. Y lo que me dijeron el Tribunal Calificador de Elecciones, desgraciadamente, nosotros no podemos tener ninguna medida disciplinaria contra el Tribunal Electoral Regional, que evidentemente se pasó la ley totalmente. De 5 días se demoró un mes e impidió que se hiciera justicia. Entonces en este momento, todas esas instituciones que debieron ser revisadas, no son revisadas en esta cosa. Quiero pasar entonces a aprovechar ese tema de la justicia electoral, que es bastante particular, ¿cierto?, a la justicia penal, que hoy día es un tema que interesa a todo el mundo, y particularmente a la propuesta que hace la comisión experta de una gobernanza distinta, un nuevo sistema de gobierno del Poder Judicial. ¿Creen ustedes que contribuiría a mejorar la percepción, la eficiencia del Poder Judicial? Según la última cadena, el 84%, si mal no recuerdo, reprobaba la actuación de los jueces y de la Fiscalía. Sí, bueno, esto es una propuesta incluso que hace la propia Corte Suprema. La propia Corte Suprema plantea esta necesidad de separar lo que es la gobernanza judicial, lo que dice en relación con los procesos disciplinarios, calificaciones, formación, todo lo que es más administrativo, si uno quiere plantearlo, y de la función jurisdiccional que es la que corresponde y es propia de los jueces. Yo creo que eso es correcto. Con la creación de este Consejo de la Magistratura se avanza en esa materia. Sí,
se establece una especificidad que dice relación con la creación de 4 comisiones específicas, donde ahí la Corte Suprema ha dicho que tiene algunas observaciones. A mí me parece correcto, me parece interesante la propuesta. Yo creo que me gustaría meterme un poquito más en la propuesta específica, cuáles son los argumentos, pero me parece interesante que se aborden temáticas específicamente. Dice nombramiento, potestades disciplinarias, formación, autoridad operativa de la judicatura. Me parecen que son áreas que cada una tiene su especificidad y por lo mismo podría ser interesante este Consejo de Magistratura dividido por áreas. Sería muy interesante. Alfonso. Mira, yo creo que tiene que haber un Consejo de Magistratura, pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el Consejo de Magistratura que planteaba la Constitución anterior era una sumisión total del poder político al poder judicial. E incluso, además, no solo el poder político, tenía que sujetarse al poder judicial hasta los líderes indígenas, poco menos. Pero ahora yo creo que tiene que haber, yo creo que hay que solucionar, yo creo que el sistema que hay en este momento no es bueno. Es decir, yo creo que hay que mejorar el sistema judicial y yo creo que esta es una buena idea. Ahora, está medio engorroso y el problema es que en estas cosas medio engorrosas después en Chile, si no son claras, después no se practican o la gente las va interpretando distinto. Entonces yo creo que hay que trabajar bastante más en este tema. De acuerdo. ¿Qué les pareció a ustedes? Porque también generó mucha crítica en los últimos días la redacción de los temas medioambientales en la propuesta. Se dice que era insuficiente. Que no profundizaba, en el fondo que había una mirada de poco cuidado frente a la naturaleza, frente al desarrollo económico. Sí, a ver, yo creo que este es uno de los grandes temas que debe estar plasmado en la nueva Constitución, de una manera más robusta. La práctica, la experiencia ha demostrado la ineficiencia de la Constitución del 80 para dar respuesta a las temáticas medioambientales, el cuidado y la protección del medio ambiente. Claro, a todas luces, la redacción que tiene la Constitución del 80 es poco feliz porque no entrega herramientas. Incluso el mecanismo que tienen todos los derechos para uno exigirlo, como es el recurso de protección, establece requisitos más amplios, más exigentes que respecto a otros derechos. Entonces, es un poquito un derecho de segundo plano hoy día la Constitución del 80. Yo creo que es importante avanzar en varias cosas. Lo primero, yo creo que el cuidado del medio ambiente debe estar como principio rector y a la vez como derecho fundamental. ¿Por qué como principio rector? O en lo que hoy día se conoce como las bases de la institucionalidad en la Constitución del 80. Porque esos son principios que orientan toda la Constitución y yo creo que un principio transversal debe ser el cuidado del medio ambiente. También específicamente como derecho fundamental. Lo segundo, no tan solo con la mirada que tiene actualmente, que es la mirada desde las personas, vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que también reconocerle al medio ambiente la calidad de un bien jurídico que debe ser protegido por sí mismo, sin esta relación con las personas. Tercero, el mecanismo de protección de estos derechos, cómo se garantizan, debe ser el mismo que para todos los derechos fundamentales. No se puede establecer estas diferencias con mayores requisitos que hacen más inviable hacer esta defensa de esto. Y finalmente yo creo que también es importante avanzar que no solo los afectados puedan efectivamente accionar el día de mañana en tribunales, sino que también entender esto como derechos colectivos, y los que no son afectados también pueden en determinado momento perseguir responsabilidades por daño ambiental, por ejemplo. Alfonso, en la Constitución este tema de los derechos ambientales, ¿cómo lo abordaría? Bueno, yo primero voy a defender una cosa. Sí. La Constitución del 80 fue la primera que puso el derecho ambiental, porque en el fondo es problema de tiempo. El año 1970, en la reforma de 1970, que hubieron varios derechos sociales, que fue el acuerdo de garantías constitucionales entre la democracia cristiana y la Unión Popular, no se menciona el medio ambiente. Por lo tanto, la Constitución del 80 fue la primera que incorporó el derecho a medio ambiente, fue la primera. Ahora, el año 80 con ahora es otro mundo. La amenaza ambiental del año 80 no es del año 2020. Hoy en día nosotros vamos a tener temas ambientales serios en nuestra región con estos grandes proyectos de hidrógeno verde y todo que pueden liquidarnos nuestra biodiversidad. Hay muchos problemas. Entonces, pensándolo en eso, hay ciertas cosas que yo quiero plantear. Primero, yo estoy de acuerdo que hay que ampliar el recurso de protección. Después tiene que haber como un defensor, tiene que haber como un órgano defensor de la naturaleza y que tiene que ser independiente del Estado, porque el Estado con sus empresas es el gran contaminador. Cuando hay una empresa del Estado,
ahí no valen las cosas ambientales. Después tiene que acabarse esto del estudio de impacto ambiental, que el mismo dueño que va a hacer el proyecto es el que contrata el estudio de impacto ambiental y no un tercero. Es decir, yo esto lo he visto mucho porque estoy en un proceso y por eso estoy viendo cómo puede ser, porque la región en este momento tiene bastante peligro de ir a una zona de sacrificio con estos grandes proyectos de hidrógeno verde, que en el fondo quieren instalar molinos en todos lados, quieren hacer puertos en todos lados. Es bienvenida la inversión, pero la inversión tiene que ser controlada respecto a la naturaleza y respetando las diversidades mínimas. Y justamente tiene que haber un organismo aparte del gobierno, porque cuando el gobierno se entusiasma en proyectos, es el principal depredador del medio ambiente. Bueno, candidatos, abogados, ha llegado el momento de despedirnos. Se pasó el tiempo volando en esta conversación. Quiero agradecer a Pablo Vocenius y a Alfonso Campos por estar con nosotros y darles un minutito a cada uno mirando hacia cámara donde los está viendo nuestra audiencia para que les entreguen su mensaje y por qué deberían ellos primero participar en este proceso y votar a lo mejor por ustedes. Pablo Vocenius. Sí, estamos en un momento especial. Tenemos una oportunidad, tener una nueva constitución nacida en democracia. Yo soy un firme convencido de que esta vez sí vamos a tener una nueva constitución nacida en democracia. Para eso es muy importante que todos hagamos las cosas bien, que los candidatos informemos, que participemos de estos espacios en que hemos participado con Alfonso, que discutamos nuestras ideas, pero también, y más importante aún, es que la ciudadanía sepa elegir bien, que elija bien, en el caso de Magallanes, nuestros dos representantes que lleguen con mucha fuerza las temáticas que son propias, los sueños, los anhelos, las preocupaciones también de los magallánicos a este nuevo órgano constitucional para que efectivamente queden plasmados. Yo aspiro a una constitución escrita con Magallanes y creo que va a ser necesario que así sea. ¿Y por qué deberían votar por mí? Porque bueno, tengo los conocimientos, tengo la sensibilidad, muy importante en todos estos temas, tengo los conocimientos, la sensibilidad, la capacidad para representar adecuadamente a los magallánicos en este nuevo proceso constitucional que tan importante va a ser para Chile, porque aspiramos que esta sea la constitución de los próximos 50 años. Alfonso, por favor. Bueno, yo entiendo el malestar, el malestar de la gente en este momento. Ahora, yo creo que lo peor es abstenerse y no votar. Yo creo que hay que votar por alguien que lo interprete. Yo pretendo interpretarlos en el sentido de que yo quiero una constitución al servicio de los magallánicos, al servicio de todos los habitantes de la región. Y no en este momento como es al servicio de una minoría política que está en el poder. Yo creo que los gastos del Estado tienen que ir en beneficio a todos los ciudadanos, y no en este momento que se malgasta en operadores políticos, se malgasta en corrupción. Entonces tenemos que hacer una constitución que mejore el Estado y mejore la calidad política. Y eso todavía no lo veo que viene. Por lo tanto, y en eso les pido el apoyo. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Pablo, muchas Alfonso. Gracias por la invitación. Y nosotros los invitamos a esperarnos un ratito nada más porque vamos a seguir en la segunda parte de este programa conversando con otros dos candidatos. Los presentamos en unos minutos. Bueno, ya estamos de regreso para esta segunda parte de nuestro programa Magallanes Decide, para seguir conversando con candidatos al Consejo Constitucional. Recordemos que falta menos de un mes. El 7 de mayo será la elección de quienes nos van a representar en esta instancia para la redacción de la Constitución. Quiero presentar a nuestros próximos invitados. Cecilia Cárdenas Reyes, quien es candidata por Renovación Nacional en el Pacto Chile Seguro, ¿cierto? Además, conocida como una destacada dirigente social en distintos ámbitos y también emprendedora. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación de poder conversar esto, a qué se refiere hoy día a este nuevo desafío que yo estoy tomando, cambiando el escenario un poco, digamos, mezclando hoy día lo que es
política con el servicio social, que ha sido como mi esencia de estos largos 10 años y mezclándolo además con mi espíritu de emprendedora. Así es. Y también nos acompaña, y lo presentamos a continuación, a Robert Bison Heck, está bien dicho, candidato del Partido Republicano al Consejo Constitucional. Muy bienvenido, Robert. Okay, muchas gracias por la invitación. Esperemos tener una conversación atractiva y profundizar un poco los conceptos para que la gente pueda saber un poco más y pueda votar con información. Esa es la idea de este programa, conversar con los candidatos, conocer también cuáles son sus propuestas y informar a la comunidad acerca de este proceso. Ambos son candidatos en un terreno político por primera vez, son nuevos en esto. ¿Qué los motivó? ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora? Particularmente quiero preguntarles con la percepción que encuentran ustedes en la gente respecto al proceso que vivimos. Cecilia, ¿cuál es tu parecer frente a ese tema? Bueno, primero informar, o sea, contarte que en realidad yo tomo este desafío y tomo, digamos, la inquietud de mucha gente que a mí me llama, como bien mencionabas tú, yo soy dirigente por largos 10 años, entonces por ahí vecinos, colegas, dirigentes, clientes de mi negocio, mi familia, y finalmente también recibí el llamado en la invitación de mi partido de Renovación Nacional, en el cual milito ya varios años. Entonces sentí hoy día el compromiso de querer estar en este nuevo proceso. ¿Por qué? Para ponerle esa mirada, justamente la mirada social, de cómo vamos a poder redactar una nueva constitución, pero con otra realidad, la realidad real del chileno que vive a pie. Entonces, eso, digamos, hoy día es lo que le hace falta a esta nueva propuesta constitucional. Robert, el Partido Republicano ha sido bastante crítico en general del proceso de cambio constitucional. Sin embargo, usted está también aquí como candidato esperando convencer a la gente. ¿Cuál es su percepción sobre eso? Sí, bueno, yo primero consideramos que esto es ilegítimo. Estamos en un proceso que no deberíamos estar. Yo soy parte de los indignados por estar en este proceso, pero tenemos que estar adentro para hacer oír nuestra voz. Creo que desde que se inició esto, de torcerle la mano al electorado que rechazó contundentemente hace poco, evitando hacer incluso un plebiscito de entrada, porque no quisieron dañar a Boric por segunda vez. O sea, sabían que iban a perder, pero lo evitaron. Y no contento con eso, sino que además plantearon esto con un borde que es extremadamente dañino para el país, que es transformar este país en un Estado social de derecho. Y eso lo planteó no la extrema izquierda, como yo había pensado, sino fue planteado por Schalper, de Renovación Nacional. Entonces, cuando te das cuenta que toda la clase política tradicional de Chile está por transformar este país al socialismo, alguien tiene que presentar resistencia. Y somos nosotros. Somos la última línea de defensa de una sociedad abierta. ¿Pero es tan extremo aquello, Cecilia, en términos de que la Renovación Nacional quiere caminar hacia el socialismo? Yo creo que no, ahí no estoy muy en acuerdo con don Robert, porque si bien es cierto, el Estado Social Democrático de Derecho sí efectivamente fue propuesto por el secretario general de nuestro partido, pero hoy día la seguridad es que ahí al final de ese borde habla, y si tú lo buscas bien, dice que aquí se vincula el Estado con el mundo privado. Entonces, no es tan así como se quiere mirar con este terror. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que, de alguna manera, apoyar eso. Finalmente nosotros lo vemos con otra mirada, que nosotros como Renovación Nacional fuimos los que propusimos algo así. Ahora, en lo que sí concuerdo con don Robert, es que en el fondo aquí teníamos que haber tenido un plebiscito, digamos, de preguntarle a la ciudadanía si quería nuevamente un proceso constitucional. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que excluir de eso porque no se hizo. Hoy día la responsabilidad mayor es con los chilenos, con la ciudadanía, y por eso es que tenemos que estar. Ahora, volviendo a la pregunta anterior que se me quedó como un poco en el aire, ¿qué percepción tienen hoy día los vecinos? Yo estoy saliendo mucho a volantear, estoy compartiendo con la gente, he recorrido la ciudad, el lunes me voy a Puerto Natales, entonces estoy, digamos, estoy trabajando en terreno, como siempre ha sido mi esencia de conversar con los vecinos. Y por ahí habían voces que me decían, ¿sabes qué? Ten cuidado porque hay mucha hostilidad, la gente no quiere saber nada del proceso.
Es verdad que hay un desconocimiento de que hay mucha gente hoy día que ni siquiera sabe que el 7 de mayo hay una elección, pero de que haya tanta hostilidad que no quiero saber nada, sí, pero siempre hay una parte de la población, de la ciudadanía, de que siempre son muy reticentes al tema político, porque hoy día, obviamente, como país, hoy día yo creo que venimos de vuelta, de retroceso, de una polarización. Yo creo que va a llegar un momento en que nos vamos a tener que volver a reencontrar. Y yo creo que estamos en ese proceso porque lo percibo en la calle. La gente, yo los detengo, converso y me escuchan. Me reclaman, pero conversando, ¿me entiendes? Ya no es como antes, cuando estábamos en plena campaña del apruebo y del rechazo, había mucha violencia, habían insultos. Hoy día eso no es tal. Como te digo, conforme vayan pasando los días, hoy día a lo mejor todos los candidatos, yo creo que de todos los sectores, hoy día el llamado a que cada uno haga su papel responsablemente y que le informe a la comunidad de este nuevo proceso, porque digamos, nuestro espíritu ciudadano hoy día nos llama imagínate hoy día a nosotros los candidatos estar informándole a la ciudadanía que tenemos un nuevo proceso. ¿Y dónde está la tarea del Estado o del gobierno? Robert, usted precisamente, y volviendo a ese tema, ¿percibe esa inquietud entre la gente con quien usted conversa respecto a lo que está ocurriendo? Y claro, usted mencionaba el tema del Estado social de derechos. ¿La gente está pidiendo más derechos hoy día o, como lo ha señalado el Partido Republicano, ustedes creen que eso tiene que tener un límite? Yo creo que la Constitución está construida para poner límites a los políticos. Para eso es una Constitución. Así que yo creo que construir una Constitución con amor no es el caso mío, porque yo a los políticos les tengo una profunda desconfianza. Por lo tanto, creo que la Constitución tiene que ser una jaula bien amarrada, digamos, para que esto no siga expandiéndose y avanzando sobre las libertades de los ciudadanos. Entonces, si tú te estableces primero quiénes son los que proponen esto. Bueno, dicen, no hay violencia, ahora estamos todos juntos. Claro, todos juntos, los partidos ya capitularon frente al socialismo y quieren implementar lo que está pidiendo el ideal de Tellier. Antes el socialismo se intentó implementar en tantos países, con tantos fracasos, en tantas circunstancias distintas. Además se llevaron la vida de más de 100 millones de vidas humanas que ya no se pueden presentar con ese nombre. Entonces ahora se llama al siglo XXI el Estado Social de Derecho. ¿Dónde salió? ¿Quiénes son los que pretenden hacer eso? Salió de Venezuela, tiene a Cuba, Ecuador, Bolivia también. Esos son los países que tienen constituciones garantistas. Las constituciones de los países avanzados no tienen derechos sociales incluidos en la Constitución. Y resulta que mientras más garantistas las constituciones, más arranca la gente de ahí. ¿De dónde arranca la gente? Salen botes de Cuba, salen caminando. Y ese es el modelo que se llama Estado Social de Derecho. Entonces, y en una reciente entrevista a Tellier, dice que el objetivo del Partido Comunista es establecer el Estado Social de Derecho en Chile. Ahora, ¿no será de repente exagerar un poco, fijar como modelos aquellos países cuando el modelo, la Constitución todavía no está redactada? No sabemos en qué va a quedar esto. Y además hay límites establecidos, bases institucionales, no son las bases constitucionales, son 12. Entre ellas, por ejemplo, la protección del derecho a la propiedad. Claro, pero el derecho a la propiedad se te debilita en la medida que tú obligas al Estado a responder a un montón de necesidades naturales. Salud, vivienda, le puedes poner lo que tú quieras. Eso significa que le estás dando tu billetera y tu vida al Estado, porque el Estado no produce nada. Sepa el señor que está mirando la televisión que todo lo que le puedan prometer es porque primero se lo van a sacar de su propio bolsillo. Y además es un intermediario carísimo, porque los políticos te toman la plata, se asignan los sueldos más altos del mundo, que es lo que hemos visto, llenan el aparato estatal de burócratas. Últimamente se ha subido enormemente este último gobierno, pero no es el único, todos para atrás. Y al final, algo de lo que te sacan, te lo entregan como algún tipo de beneficio, que por lo demás es bastante malo como calidad. Ahí tienes tú la educación que entrega el Estado,
que la gente ni gratis la quiere, porque apenas tienen un pequeño nivel mejor económico, la gente se lleva a sus niños de los colegios municipales y lo ponen en un colegio privado. O sea, me ofrecen, pago con mis impuestos la educación pública, pero vuelvo a pagar la educación de mis hijos para que se vayan a un colegio privado. O sea, ni regalado te lo acepto. Ese es el estado de bienestar que nos están proponiendo. Entonces, vamos a perder todo, porque te vas a tener que entregar a que los políticos te saquen el producto de tu trabajo, te lo confisquen en una proporción importante y te van a decidir qué vas a tener y con un nivel de calidad bastante paupérrimo. Cecilia, al respecto, ¿cómo percibe la gente? Tú tienes mucho contacto con la comunidad, precisamente el tema de los derechos. Hoy día se instaló en el proceso anterior como prácticamente una demanda universal y una obligación del Estado. ¿Hoy día ha cambiado algo la percepción de las personas frente a eso? Sí, yo creo que sí, se siguen manteniendo las mismas preocupaciones. Y es por eso que yo hoy día estoy acá. Porque por esas mismas preocupaciones que la ciudadanía rechazó el texto fracasado, es por eso que hoy día tenemos que dar garantía a eso que no se garantizaba, valga la redundancia, en el proceso anterior. Y como bien mencionas tú ahí el tema del derecho a la propiedad. Sí, dice el derecho a la propiedad, pero no dice el derecho a la vivienda, por ejemplo, y eso van a ser nuestros grandes ejes de campaña del Pacto Chile Seguro. ¿Por qué estamos nosotros? Por garantizar el derecho de la propiedad social, la que entrega el Estado, pero que sea propia, que no tenga una letra chica o que yo tenga que interpretarla, que no sea medias tintas, que sea clarito, que la gente lo comprenda. Lo mismo que se garantice, por ejemplo, la libertad de poder elegir en educación, en salud, que son cosas que en el proceso anterior no se garantizaban. En lo valórico también hay mucho que conversar, porque hoy día en uno de los 12 bordes dice que se va a respetar la vida, ¿cierto? Bueno, nosotros también estamos por luchar por, además de eso, porque son bordes, son bases, que nosotros como consejeros constitucionales vamos a tener que irle a poner también nuestro sello. Y ahí hay que dejarlo muy claro, de que, por ejemplo, yo, Cecilia Cárdenas, independiente de que sea de Renovación, lo tengo súper claro. Yo estoy súper claro por respetar y velar y proteger el derecho de ese ser inocente que está por nacer. No quiero que la ciudadanía va a tener la seguridad de que la Cecilia Cárdenas no va a dejar esa hoja en blanco y ese tremendo margen que existía en el borrador anterior, en donde se hablaba del aborto, pero de una manera tan libre que no hablaba de límites, de tiempo, de gestación. ¿Usted propondría para el texto constitucional que no exista el aborto o que haya límites como hay hoy día? Que haya límites. Y finalmente hoy día nosotros hemos ido evolucionando como sociedad. No me cabe duda que de aquí a 20, 30 años más probablemente quizás de qué otra cosa vamos a estar hablando. En algún minuto cuando sale la pastilla el día después, para todos fue alarmante, para los más conservadores era tremendo. Hoy día hay una ley que regula el aborto en 3 causales y yo creo que hasta ahí tenemos un orden como sociedad que permite resguardar la vida de un ser inocente, pero de ahí a llegar a saltar a lo que vimos en el proceso anterior, y esas son grandes preocupaciones. Y yo creo que hoy día nosotros como políticos, porque don Robert tiene que decir ahora ya que él es político, porque yo soy dirigente vecinal, pero hoy día me declaro política porque estoy haciendo una campaña política. Entonces tenemos que tener esa sintonía de saber llegar a crear una nueva propuesta que identifique a todos los ciudadanos. No podemos, hoy día, no podemos correr riesgo, don Robert, de dejar hoy día nuestro país en manos de quizás de gente que lo único que querían es justamente esto, de pensar en que puede salir una propuesta constitucional muy buena, y créanme que si sale buena yo la voy a votar a favor, y si sale mala yo voy a andar otra vez en la campaña para el rechazo, porque no hay nada garantizado todavía. El compromiso mío es de poder llegar ahí y de ponerle ese termómetro que le hace falta, el termómetro de la voz de los ciudadanos reales, no de la burbuja en la que siempre, como dice usted,
hemos tenido a nuestros políticos todos estos años. Robert, no sé si usted se declara político, como dice Cecilia, porque usted tiene una mirada muy particular sobre aquello. Pero quiero preguntarle, dentro del texto constitucional y sus propuestas, donde me imagino que el tema de la libertad individual es relevante y es central, ¿corren estos límites, por ejemplo, como los que menciona Cecilia? Bueno, el límite, como le digo, el más nefasto es el quinto, que es que nosotros lo vemos como la capitulación de toda la clase política frente al objetivo del Partido Comunista. Yo creo que la Constitución en sí tiene que ser un freno para el poder de los políticos. Eso es el sentido que tiene. Y en ese sentido la Constitución que hemos tenido, que ha acompañado los mejores años de Chile en cuanto a generar las condiciones para el progreso, pero no ha impedido que el Estado crezca y crezca y crezca. Y hay que tomar en cuenta que el Estado crece sobre el campo de acción de las personas. Mientras más grande el Estado, más interventor, más regulador y menos en la libertad. Por lo tanto, es necesario mantener este poder controlado, que además se aplica con violencia, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia. Nos obliga a nosotros a hacer cosas que no haríamos en forma voluntaria. Y para eso nos fiscaliza, nos multa, nos mete preso, hasta nos puede matar. O sea, el poder que tiene el Estado es enorme. Entonces, por eso es importante que ese poder esté claramente acotado y no sea una burbuja que va aumentando todo el tiempo, que estaba pasándonos también. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, ese es el fundamento de una Constitución. Y eso yo creo que la gente no lo tiene claro, digamos, y empieza a pensar que son derechos los que tengo. Es que yo no es que esté en contra de ir en ayuda de las personas que se han quedado atrás. Yo creo que al declarar una necesidad, un derecho, yo lo universalizo. Entonces, voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero yo no tengo casa aquí en Punta Arenas. El día que sea la vivienda un derecho social, bueno, yo voy a ir a que me den una casa. Yo no lo necesito, yo puedo financiar mi casa, pero nadie impide, si es un derecho, a que yo gaste parte de los impuestos que estamos pagando todos, para que me den una casa a mí. Entonces, lo que nosotros vemos es que cuando tú universalizas una necesidad, la plata que hay la distribuye entre todo el mundo y que va a terminar en manos de los grupos de interés que más presionan al poder. ¿La educación, por ejemplo, la salud no debieran ser gratuitas? Para los pobres sí, pero no para los ricos. Entonces, cuando tú lo universalizas, reparte la plata por parejo en todo el mundo, cuando la gracia está en focalizar los pocos recursos, que siempre el Estado va a tener pocos recursos, la idea es focalizarlo en los que más lo necesitan. Entonces, el hecho de que los pobres, cuando transformen en derecho algo, sepan que se van a quedar con menos plata, porque van a tener que repartirlo con los ricos. ¿Qué opinión tiene Cecilia sobre eso? Yo no creo eso, no creo que vayamos a caer en algo así tan brutal, de que en el fondo, y es por eso que yo creo, por ejemplo, en que se siga manteniendo, y yo creo que el Estado Social Democrático de Derecho no va a impedir que sigan existiendo, por ejemplo, las viviendas sociales, las de clase media, y como dice don Robert, los ricos también puedan tenerla, o la salud lo mismo, en la educación igual, que siga existiendo el sistema público, el sistema subvencionado, que el Estado siga garantizando eso, y también así que tenga la posibilidad de las personas, digamos, que tienen el poder adquisitivo de llevar a sus hijos, o sea, vuelvo a lo mismo, a la libertad de poder elegir libremente a qué sistema de salud tú te quieres, por ejemplo, acoger. ¿Y por qué le vamos a dar derecho a los ricos? No, porque eso no es darle derecho a los ricos, porque mire, si yo no me veo, por ejemplo, una persona que tiene un poder adquisitivo de ir a atenderse al hospital clínico si va a ir a atenderse a la clínica privada. Es una opción. Claro, es una opción cuando es tan malo el servicio público que nadie va. Entonces, los pobres terminan en un mal servicio y los ricos pagan. Pero si tú se los regalas y llegáramos a pensar que algún día esos servicios sean de buena calidad, porque eso yo creo que es una aspiración que uno tendría, que el Estado no puede seguir entregando
esos servicios de tan mala calidad que está entregando ahora. El día que los pueda mejorar, todos van a acceder. Nosotros estamos por la libertad de poder elegir. El tema del, como dice usted, el tema del servicio de, no sé, pues de salud hoy día en Chile, yo creo que independiente de lo que nosotros podamos proponer, el Estado Social Democrático de Derecho no va a impedir eso. Yo creo que vamos a seguir manteniendo nuestra estructura, lo que sí hay que seguir manteniendo, digamos, y darle seguridad a los chilenos de que van a poder seguir eligiendo libremente en cuanto a cómo quieren vivir, ¿me entiendes? O sea, yo quiero tener la libertad de dónde quiero enviar a educar a mis hijos, lo mismo en la salud. Hoy día, digamos, nuestro sistema de salud hoy día a mí me permite igual atenderme por el Estado en una clínica privada. Y eso, yo creo que eso no va a desaparecer. Si hoy día tenemos una responsabilidad mayor como sociedad, en el fondo busquemos la manera equilibrada de poder llegar a un consenso y que entregarle seguridad a los chilenos. Pues yo creo que después de que nosotros terminemos con este nuevo proceso, ojalá y salga una muy buena constitución, porque finalmente ese fue el compromiso del pacto en su momento de Chile Vamos, por una mejor, rechazar por una mejor, pero no de la propuesta anterior, porque claramente esa nos queda súper fácil superarla, mejor que la que nos rige hoy. No se desconocen las bases constitucionales que rigen el debate, ¿cierto? La participación de los privados en la provisión de los derechos. Desde ese punto de vista, ¿qué tan grande debe ser el Estado para responder a las necesidades de los sectores menos favorecidos? Yo creo que el Estado tiene que ser el mínimo posible, el más chico, porque el Estado es tremendamente ineficiente. Todos los recursos que extrae de nosotros le da un pésimo destino. Incluso últimamente hasta llegar al extremo de terminar con los IRS para la evaluación social de los proyectos. O sea, yo no sé con qué criterio distribuyen platas. O sea, la rentabilidad es cero, es el dedo del político, dice, quiero eso. Ante él quiere, no sé, ese puente, lo que sea, pero puede ser que por ese puente no pase nadie. ¿Cómo tiene que tener una herramienta de evaluación objetiva para poder emplear los recursos? Y el otro problema es que ellos no tienen ningún tipo de consecuencia. O sea, el político ocupa plata de tercero, porque no es de él, para otras personas. Entonces, me importa nada la rentabilidad que pueda tener o la necesidad que yo esté supliendo. No tiene consecuencias, todo anda mal, a él no va a perder plata, el privado si hace las cosas mal pierde su patrimonio, por eso que está cuidando. Entonces, todo lo que hace el Estado generalmente es un derroche, es malo, por lo tanto, pero necesitamos el Estado para que él maneje principalmente el orden, la estructura, la policía. Eso significaría profundizar el principio de subsidiariedad. Claro, no tengamos que salir con una pistola y defendernos nosotros mismos. Claro. Eso tiene que hacer. Pero además el Estado también puede ir en ayuda de los más necesitados, pero de una forma focalizada. O sea, yo la plata que tengo, que siempre va a ser poca, porque tengo que llevarlo a las personas que realmente lo necesitan y no distribuirlo en toda la sociedad. No tiene sentido. La seguridad seguramente hoy es el tema que más impacta a la comunidad. Hemos visto lamentables hechos y muertes de carabineros en las últimas semanas y una percepción ciudadana de una delincuencia creciente. ¿Cómo desde la Constitución, si es que se puede, a lo mejor no, se puede enfrentar esta materia? ¿Creen que la Constitución es una herramienta que pueda servir para frenar este clima que estamos viviendo? Sí, yo por mi parte sí creo que desde la propuesta constitucional algo se puede dejar plasmado ahí y tiene que ver básicamente con entregarle mayores facultades a la policía en Chile. No basta solamente con reconocer la institución, sino que entregarle mayores facultades, porque todos sabemos que las leyes se pueden cambiar y esto va a ser el marco regulatorio. Las leyes no están por sobre la Constitución. Entonces, ¿cómo enfrentamos hoy día? Vuelvo y te repito que imagínate mi alma dirigencial, yo digo, el testimonio de los vecinos hoy día, que es lo que más reclaman, es la seguridad. Es lo que más preocupa hoy día a la ciudadanía. Más cuando estamos viendo estos hechos brutales. Yo acabo de venir de la Velatón, en la población, en la primera comisaría de Carabineros. Hoy día somos cada vez más los chilenos que creemos y siempre hemos respaldado a la función policial. Entonces, si tú me preguntas a mí hoy día,
que si se puede dejar plasmado algo con respecto a la seguridad, sí, pero yo creo que hay dos como grandes ejes. Una, entregarle mayor facultad a nuestra policía, pero también regular el tema de migraciones. Porque si tú te das cuenta hoy día, los carabineros últimamente están muriendo a manos de extranjeros. Entonces, ¿cómo llegan a Chile con tanta libertad personas que, no me cabe duda, porque si a sangre fría disparan a la cabeza a otra persona, son personas que realmente no creo que tengan los papeles limpios en su país. Entonces, esas personas sencillamente no pueden entrar. Ahora, van a haber personas que dicen, sí, pero ¿cómo está proponiendo algo tan de casa que a lo mejor es motivo de ley? Por supuesto, pero si tú lo dejas garantizado en la Constitución, vamos a tener mayor seguridad de que nuestros parlamentarios están en la obligación de legislar y de afinar todo eso y de darnos mayor seguridad a los chilenos. Robert, ¿es la Constitución una herramienta para enfrentar el clima de inseguridad y la delincuencia? Yo creo que más en el ámbito de las leyes, pero de todas maneras creo yo que la Constitución, no estoy de acuerdo en que haya sacado ese capítulo del rol de las Fuerzas Armadas. El borrador, claro, sí. Y lo van a colocar dentro del gobierno interior o no sé en qué parte. Yo pienso que ese es el motor del gobierno. O sea, si el gobierno tiene que, su principal función es defender las fronteras y establecer la paz dentro del país. Por lo tanto, es como que tú compras un auto y viene sin el detalle del motor. Digamos. O sea, no, eso es lo más importante, digamos, tiene que estar ahí en la Constitución. Y yo estoy de acuerdo en eso, que hay que darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas, sobre todo a las fuerzas de seguridad, Carabineros y PDI, en fin. Pero aquí hay un problema político que hace mucho tiempo la izquierda ha venido victimizando a los delincuentes. Dice, bueno, esta gente está robando, matando, qué sé yo, asaltando, porque fue tratado mal por la sociedad, como si la sociedad fuera un personaje que fue tratado mal por la sociedad, en fin, no tuvo sus oportunidades, entonces lo tratan como una víctima en vez de un victimario. Y por otro lado, han atacado a Carabineros de una forma inmisericordia y absurda, digamos, que los han acusado, sobre todo a partir de la Revolución de Octubre, porque no es un estallido social, fue una revolución pagada por alguien, porque no me va a decir que van a explotar, no sé, 20, 30 estaciones de metro simultáneamente, sin que haya una organización y un financiamiento atrás. Entonces, esa revolución, digamos, trataron de bajar las facultades acusando y desprestigiando a Carabineros. Y Carabineros ya ahora no se atreve ni siquiera a mirar feo a un delincuente, porque si no lo acusan, lo meten. Tenemos un montón de causas. La Fiscalía tiene, no sé, cientos o miles de causas contra la policía. En vez de perseguir a la gente que causaba desmanes, terminaron persiguiendo a los Carabineros. Entonces, el problema aquí no es tanto la Constitución, estos son problemas políticos, digamos, de visiones políticas equivocadas, y que si siguen imponiéndose en nuestro país, va a terminar, nuestro país se va a terminar, se va a disolver. Es un Estado fallido, un Estado que no es capaz de poner orden, de establecer o de hacer respetar el Estado de Derecho, que es el conjunto de reglas que nos permiten vivir en paz entre nosotros. Estamos en serio riesgo. Temas interesantes e importantes, sin duda, que seguramente ustedes, si llegan a conformar el Consejo Constitucional, pondrán sobre la mesa. Quiero agradecerle su participación en este programa. Se nos ha ido el tiempo volando. Cecilia Carnes Reyes, candidata de Renovación Nacional en el Pacto Chile Seguro, y Robert Bison Heck, candidato del Partido Republicano de Chile. Dos miradas de un sector que había sido aliado muchos años atrás. No, es nuestro sector. Pero que hoy día van son todos los demás y nosotros. Bueno, quiero ofrecerles allí un minuto frente a la cámara para que puedan ustedes enviar un mensaje a nuestros televidentes, redondear sus ideas y también decirles por qué deberían votar por ustedes. Cecilia, esa es la cámara, tienes un minuto. Bueno, primero agradecer a ITV por la invitación, pero además de esta invitación que recibo hoy día, yo invito hoy día a los vecinos a que sigan conociendo mi persona. Soy una vecina de a pie, de todos los días, de conocer la realidad de la población común y corriente.
y créanme, yo sí comprendo y entiendo cuáles son las demandas por las que ustedes rechazaron la propuesta anterior y por las que ustedes hoy día podrían votar por mí, porque voy a entregar garantías para que lo que les llamaba la atención y lo que más preocupaba de que se iba a quitar ese derecho de tener una vivienda social y propia, eso va a ser materia de trabajo desde esta persona. Lo mismo, la libertad y la seguridad de poder elegir la educación de sus hijos, que el Estado no se las imponga. Lo mismo así nuestro sistema de salud, la misma libertad y la misma seguridad de tener que elegir libremente en donde yo quiero atenderme. Entonces, el llamado es a que sigan conociéndome. Yo estoy ahí en la calle, estoy todos los días conversando con ustedes, voy a seguir ahí y espero, obviamente, tener su confianza para esta próxima elección que sería el día 7 de mayo. Así es. Robert. Bueno, yo quiero pedirle a la gente que, por favor, se informe de la situación y tome conciencia de que este nuevo proceso constitucional no es más que una nueva etapa del octubrismo y de la revolución en curso, que busca la extrema izquierda de imponer el socialismo en nuestro país. El Estado Social de Derecho es una expresión nacida en sociedades totalitarias y es el ideal del Partido Comunista. Eso debería ya llamar la atención de ustedes. Y vean qué resultado ha tenido en esos países donde se ha aplicado. Y ahí se van a dar cuenta del peligro en que estamos. Y no solamente eso, sino que además esta constitución que implica hacer de Chile un Estado social de derecho forma parte de un borrador de una constitución mundial. Por lo tanto, aquí hay un peligro mucho más grande, digamos, que estamos perdiendo incluso hasta la soberanía, porque hay detrás fuerzas que están buscando hacer un gobierno mundial y someternos a todos a ese poder. Así que mucho cuidado, por favor, y si votan por mí, van a tener un defensor de la última línea de la defensoría de una sociedad abierta como la que estamos acostumbrados a vivir. Perfecto, muchas gracias a los dos candidatos que nos acompañaron, Cecilia, Robert, por la participación en este programa. Y también gracias a ustedes por habernos acompañado en esta segunda edición, este segundo capítulo de Magallanes Decide. Lo decían los candidatos, hay distintas miradas, pero es importante informarse, estar al tanto de lo que viene. La votación del 7 de mayo es relevante y bueno, mucho se va a definir allí. La próxima semana volvemos en un nuevo capítulo de Magallanes Decide. Que tengan muy buenas noches.